La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La Ventana. Con Marta del Vado. Cadena Ser. 100 años de radio. Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos, las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este jueves 18 de julio y tomamos café con Matías Vallés desde Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Con Patricia Simón, que está en Radio Barcelona. Patricia, hola. Hola, ¿qué tal? Dice el diccionario que efeméride es un acontecimiento notable que se recuerda en cualquier aniversario de este acontecimiento. Y una efeméride pues, nos puede servir para celebrar, para conmemorar, para recordar algo que ha ocurrido, o puede pasar sin más, en silencio, hasta que se olvide. El 18 de julio es una de esas fechas que se quedan grabadas en la memoria colectiva de una sociedad, porque un golpe de Estado contra un gobierno democrático que desató una guerra civil durante 3 años y una dictadura durante 40 es lo suficientemente trágico, grave, importante como para que se recuerde. Y más aún, si cabe, si ese golpe de Estado se llevó a algún familiar tuyo. Rosa de Sancha, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Rosa, su abuelo, Manuel de Sancha, era comandante de la Marina en San Fernando, en Cádiz, y cuando los insurgentes iniciaron la sublevación en esa noche del 17 al 18 de julio en Melilla, le ordenaron sacar las tropas a la calle y él se opuso. Por negarse, por oponerse, le detuvieron y 2 meses después lo fusilaron. Manuel de Sancha estaba considerado como el primer militar que se opuso al golpe en la península y hace tan solo unos días pudisteis confirmar que los restos encontrados en una fosa común eran los suyos. A ver, muy largo. Mira, ya un tío mío en el 2003, cuando ya se iba, en principio se hablaba de memoria histórica, en principio, fíjate que se han tardado cuánto tiempo después, ya intentó mi tío Ángel el ponerse en contacto, digamos, con familiares de que hubieran sido fusilados. Sabíamos que habían sido muchos el 28 de agosto y no se consiguió, evidentemente. Fíjate a las alturas que estamos, ¿vale? Que fue en el 2016 cuando en la fosa del cementerio pues se pudo empezar a decir vamos a investigar, claro, con la ayuda del ayuntamiento y de una ley, que la ley está, eso, claro. Porque si no, no se podría haber hecho. A ver, nosotros siempre subimos donde estaba mi abuelo, el lugar exacto, exacto, que ha aparecido en el lugar exacto, además. ¿Y por qué lo sabían, Rosa? Pues mira, muy fácil, porque mi abuelo era muy querido en San Fernando, porque no por su profesión de militar, sino porque él además era pues director de orquesta, concertista de piano y compositor. Entonces era muy conocido en la ciudad. Entonces cuando lo fusilaron, a la mañana siguiente, o sea, fue el 28 de agosto a las 2 de la mañana, pues por la mañana del 28 de agosto ya fueron familiares porque sabía lo que había ocurrido, y el sepulturero ya le informó que lo había envuelto en una manta
por si alguna vez se podían recuperar esos restos. Evidentemente, la información no la teníamos de los que lo habían fusilado, claro, sino de la otra parte. Y por eso sabemos el lugar exacto, y lo sabíamos, pero toda la familia, hijos, que ya no queda ninguno vivo, y nietos que se le transmitió a todos. Entonces, el lugar clavado. Y sin embargo, Rosa, una vez exhumado ahora finalmente, después de tantos años y tantas vicisitudes, su abuelo, hay una identificación, vamos a decir, errónea o incompleta, y les dicen por los huesos que no es su abuelo, y luego a través del diente llega esta comunicación del domingo pasado. Es que esto no había visto yo en ningún caso, no sabía que había esta posibilidad de este doble... A ver, bueno, es que esta posibilidad se ha conseguido solamente porque AMEDE, que es la Asociación para la Memoria Histórica de aquí de San Fernando, hace identificaciones presuntivas, que quiere decir que hago un estudio, que es complicado, de la talla, de la edad, del día que sucedió. Es que nosotros los días los tenemos porque se escribió un libro con los fusilamientos, pero porque una persona que se llamaba Casado, a través de los registros en la iglesia mayor, que el cura que iba, digamos, a los fusilamientos, que también era golpista, pues lo apuntaba todo. Y él, que era un crío, lo fue sacando en un libro. Entonces tenemos fechas de los fusilamientos, por supuesto, de mi abuelo y de muchísima más gente y de muchísimos más días. Entonces lo que pasa es que la Junta de Andalucía tiene, digamos, un concierto con la Universidad de Granada, ¿vale? Para esta identificación de los fusilados. Ellos utilizan el hueso del fémur para el estudio genético. Los estudios genéticos más avanzados son con las muelas. Por supuesto, el de mi abuelo dio negativo. Pero no solamente el de mi abuelo, sino de otros que tienen un hijo o una hija, o sea, familiares directos. Nosotros somos nietos, familiar directo, y también ha dado negativo. Pues la suerte de que tenemos una asociación, de que se ha preocupado, de que lo ha estudiado, de que vio que esos restos eran los de mi abuelo presuntivamente. Y a través de ahí fuimos por privado. Lo hemos pagado nosotros. Tanto el test genético como el perfil genético que hemos tenido que hacer de un descendiente, porque la Junta de Andalucía, digamos, o la Universidad de Granada, pedía una identificación por línea materna porque decía que era más efectivo. No. Cuando en el caso de un hombre el cromosoma XY, el Y no desaparece. Entonces, si hay herederos, digamos, de esta genética que se transmite de abuelo a hijo a nieto, ese cromosoma Y se mantiene. Y nosotros, claro, tenemos el 99,9% de coincidencia, alto de coincidencia. Todos los cromosomas son iguales. Rosa, que el que se no es común hablar de los militares que fueran asesinados defendiendo a la República, ¿no? Y yo me estoy acordando de que en el Panteón de Marines Ilustres de San Fernando están enterrados varios de los militares que provocaron la desbandada, que bombardearon a miles de civiles. Sí, cierto. ¿Qué van a hacer ahora ustedes con los restos de su abuelo? No, los restos de mi abuelo van para el panteón de mi abuelo, para en el que está la familia. La familia. O sea, la familia, el que compró él, para la familia. Ahí están enterrados, pues de momento, 3 de sus hijos. Pero están pidiendo un funeral con todos los honores, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que se reconozca lo que hizo mi abuelo. Sabemos que esto en el estamento militar es muy difícil. Lo sabemos. ¿Qué le han dicho desde el Ministerio de Defensa? De momento la respuesta del Ministerio de Defensa, que ha hablado lo que es a través de la asociación de AMEDE directamente con el gabinete de la ministra, pues al principio dijeron que sí, que mandarían 2 representantes. No tienen por qué ser autoridades militares, puede ser personal civil del Ministerio de Defensa. Y después ya ahora han dicho, bueno, pues que nos dirijamos a la Delegación de Defensa de Cádiz. Bueno, pues lo haremos también. Sencillamente, nosotros nos gustaría que estuviera, es como una señal de reconocimiento de esos militares que murieron. Entre no las lo sabemos cosas, si lo conseguiremos.
Entre las cosas que han pedido para ese funeral de Estado en el que piden que se reconozca el compromiso con la democracia de su abuelo, pedían que la Infantería de Marina interpretase alguna de sus piezas. Claro. ¿Qué significa para ustedes en términos de reconocimiento también, ¿no? Que la Ley de Memoria Democrática lo recoge, que tienen que hacerse actos de reconocimiento de la verdad y de lo que pasó? Claro, para nosotros mucho. Ten en cuenta que mi abuelo era músico, con lo que tiene muchas composiciones registradas. Una de ellas, que precisamente las escuchamos nosotros a través de la banda de Infantería de Marina, porque a través de un primo mío, que nosotros le cedimos los derechos de autor de todo lo que pudiera existir en la sociedad de autores de mi abuelo, los rescató y él fue el que se movió para conseguir que la banda de Infantería en un acto tocase esa pieza de mi abuelo, que se llama Rama y Cancela, dedicada a los guerreros de Filipinas. Y fue súper emocionante, súper emocionante. La importancia de los símbolos, ¿no? Sí. Claro, es escuchar su música que no se había escuchado en casi 100 años. Y escucharla otra vez, y además por la banda de Infantería de Marina, que es que él era infante de Marina. De todas formas, suena un poco extraño. Muy emocionante. Suena un poco extraño que 90 años después, su abuelo, que además usted lo ha definido como monárquico y fiel al gobierno constitucional, es decir, que cumplió estrictamente con sus deberes militares, tenga problemas para recibir un reconocimiento del Ministerio de Defensa. Es decir, incluso quienes creen que hay dos memorias históricas, que una recibió cumplido reconocimiento después de la guerra, tendrían que respetar hoy que una persona que ni siquiera atiende a esto famoso de los rojos y tal, pues recibiera estos honores, ¿no? ¿Ustedes cómo ha sido Defensa mueve muy lento. Vale. Sí. No se posiciona. A ver, para mí mover lento es que, por ejemplo, esto para una persona civil, por ejemplo, aquí en San Fernando, el alcalde Cayetano Roldán y todos sus concejales también fueron fusilados, ¿vale? Eran civiles. Por supuesto que no hubo ningún problema, porque además tenían todo el derecho para que tuvieran ese reconocimiento por parte de la sociedad civil, y lo tuvo en el ayuntamiento. Tuvo su entierro y tuvo su bandón de mando. Él y los concejales, que se localizaron dos, y te digo lo mismo, por privado también, ¿eh? Es que aquí no me ha cabido 3 identificaciones por la Junta de Andalucía, 3 por la Universidad de Granada. Entonces, parece que es muy fácil cuando se ve eso en el estamento civil, y cuando es en el estamento militar, ese posicionamiento, que es lo que yo no entiendo, porque es difícil. No lo entiendo, porque mi abuelo era como un militar de hoy día. O sea, fiel al gobierno establecido democrático, es que es lo que era él. Además sería una forma de hacer pedagogía, quiero decir que... Es lo que iba a decir, Rosa, que yo supongo que la historia de su abuelo les ha llegado pues a través de la familia, lo que dice que era muy popular dentro de la comunidad, porque era una persona muy querida, y yo estoy segura que a sus hijos, a sus sobrinos, también les han transmitido, les han contado quién era su abuelo y lo que hizo. Por eso me ha llamado tanto la atención hace unos días un artículo que publicaba Jacinto Antón en El País, por esto de la pedagogía, digo, que se titula... Al holocausto en familia, ¿cómo hacer para que tus hijos detesten a los nazis? Y ese artículo empieza así. Mi programa educativo de padres se ha centrado en 2 cosas: que las niñas amen la vida salvaje y que detesten a los nazis. Habré fracasado con ellas en muchos otros asuntos, pero estos 2 temas los llevo bien. Jacinto Antón, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues contentos de saludarte. Hola. No sé si estabas escuchando la historia de Rosa. Sí, la verdad es que es muy interesante, muy interesante. La verdad, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer con la memoria en este país. Uno se puede ir de vacaciones en familia a la playa y a la villa de Vanse, creo que no sé cómo se dice. Sí, Vanse. Sí. Donde se acordaron los puntos fundamentales para llevar a cabo el holocausto, ¿no? Sí, bueno, son diferentes proyectos de viaje, ¿no? Hay viajes que sirven para unir a la familia en torno a la cosa vacacional, y otros que sirven para unirla en torno a la historia, ¿no? Es una forma muy bonita de relacionarte con tus hijos, llevándolos a sitios históricos, y estos que tienen que ver con la memoria del holocausto, del nazismo, pues yo creo que son muy necesarios, ¿sabes? Es una forma de viajar en la que puedes aprovechar el conocimiento que tienes histórico para hacer mucha pedagogía, y yo lo veo como una forma de vacuna, no solo para los jóvenes, sino también para los
los adultos, es una forma de vacunarte contra el negacionismo, contra incluso el olvido, ¿no? A veces nos olvidamos de todo lo que sucedió y tenerlo eso presente hoy en día cuando el mundo se dirige hacia un mundo más de ultraderecha y con odios por todas partes y guerras por todos lados. Yo creo que funciona muy bien, ¿sabes? El recordar y el visitar sitios relacionados con la memoria de estas cosas terribles. Y cuando, Jacinto, tú te planteas el artículo, que creo que es muy interesante desde el punto de vista de construcción literaria, digamos, que es un artículo muy personal. Muy divertido, además. Sí, como una labor educativa que tú te pusiste como misión que tus hijas más o menos amaran la vida salvaje y odiaran a los nazis, ¿no? Tus hijas, ¿qué te preguntaban de la relación entre nazi y el franquismo del que estábamos hablando hasta ahora? Bueno, yo creo que son dos cosas distintas, ¿eh? Son dos totalitarismos, pero no hay que olvidar que el totalitarismo nazi, yo creo que es el abismo del horror, o sea, es el sumum. Yo no creo que haya habido nada en la historia. Se ha hablado mucho de la comparación entre el estalinismo y el nazismo. Yo creo que no es comparable. La diferencia es que en otros proyectos totalitarios la ideología estaba por delante, la ideología política. En el totalitarismo nazi, el tema del racismo, el tema del antisemitismo, el odio al otro por lo que es, no por lo que piensa, sino por lo que es, me parece que lo hace muchísimo más terrible. O sea, hay una parte biológica de odio biológico en el nazismo que yo creo que lleva a un horror como nunca ha habido. Los asesinatos políticos son espantosos, pero tienen una cierta racionalidad. En cambio, los asesinatos por el tema racial son completamente irracionales. O sea, realmente, ¿qué es ser judío? Ser judío no es una diferencia, no marca una diferencia física, y sin embargo los nazis creyeron que había una diferencia física entre unas personas y otras. Quizá el único delito comparable podría haber sido la trata de esclavos, que también deshumanizaba a la gente desde un punto de vista físico, ¿no? Racial, ¿no? Yo creo que el recordar los crímenes del nazismo es un sumum de horror que es muy necesario, y llevar a los jóvenes a ver lugares como como yo comento en el artículo, el Museo Judío de Berlín o el lugar donde se produjo la villa donde se produjo la conferencia de Wannsee, se decidió el Holocausto. Esto crea una didáctica que sirve para que a través de conocer este totalitarismo, quizá digamos 10, puedes empezar a conocer y defenderte de los demás totalitarismos, ¿no? Yo creo que tiene la idea así de como de vacuna, me parece bastante buena, ¿sabes? Pero en estas condiciones, pero que dices de vacuna, aquello efectivamente fue lo que Hannah Arendt llamaba un eclipse de la condición humana, es decir, como tú describías muy bien, desaparece todo rastro de humanidad, pero en aquel exterminio, por supuesto, más que probado, 6 millones de judíos en los campos de concentración como Auschwitz, que tú visitas con tus hijas, luego, no digo ya tus hijas, pero los jóvenes, ¿qué te preguntan, qué te dicen de lo que está pasando ahora en Gaza con Israel? Es decir, te dicen, porque para ellos tiene que ser un shock todavía más fuerte que para nosotros, ¿no? Para sus mayores. Sí, pero son cosas diferentes, ¿eh? Yo insisto en que lo que está pasando en Gaza es terrible. Desde luego se está cometiendo una masacre de población civil absolutamente injustificable, pero ojo, esto nos tiene que hacer cuestionar lo que fue el Holocausto, ni hacernos cuestionar el sufrimiento del pueblo judío. O sea, esto no puede revertir en un antisemitismo, no tiene nada que ver. No. Es un Estado nuevo, el Estado de Israel, es un Estado militar completamente, y está haciendo unos tipos de políticas de expansión imperialistas que bueno, son absolutamente criticables e indefendibles, por supuesto. Pero ojo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo creo que hay que diferenciar bien y visitar estos sitios, hacer didáctica sobre Auschwitz, sobre los museos judíos, el pasado judío y tal, es importante también para vacunarnos de la tentación de las comparaciones. Bueno, es la importancia de rescatar la memoria, en realidad, que es de lo que estamos hablando. Absolutamente. Yo creo que no desmerece nada a las víctimas palestinas. No.
el hecho de tener una conciencia absolutamente crítica con respecto al Holocausto. O sea, el pueblo judío sufrió en su momento, en este momento está sufriendo el pueblo palestino, pero no es un régimen comparable al régimen nazi el que está cometiendo las barbaridades que están cometiendo en Gaza. Jacinto, en el artículo cuando explicas, ¿no?, la conferencia en la que se decidió cómo se iba a cometer el holocausto de esa forma tan pulcra, tan exquisita en ese palacio, que además hay una película que recomiendo mucho que lo recrea, que se llama La Conferencia. Con Kenneth Branagh. Exacto. Muy bien, explicas muy bien cómo se puede burocratizar, ¿no? Bueno, a veces lo vemos en conferencias sin comparar con lo que está pasando con el genocidio de Gaza, pero me parece interesante ese ejercicio que has hecho durante años y explicas que también fuiste a Auschwitz con tus hijas y que aquí podríamos hacer, sin hacer una comparación, pues a lugares donde ha habido fosas comunes o donde, bueno, al Escorial, por ejemplo, y demás. ¿A qué edades se puede empezar a explicar, ¿no?, pues lo que es un holocausto, lo que es un genocidio, lo que es una guerra civil atroz y todo lo que supuso? Porque me imagino que siempre está la tentación de posponerlo para de alguna forma no sacar de esa inocencia tan maravillosa, ¿no?, que significa la infancia. Yo creo que se puede empezar muy desde el principio, muy desde niños se puede empezar. No olvidemos que los cuentos folclóricos tradicionales contienen muchísimo horror y muchísimo espanto y son muy aleccionadores también sobre la vida y sobre la muerte. Uno de los grandes errores es pensar que podemos proteger a nuestros hijos de la idea de la muerte, de ideas existenciales y de realidades de la vida que están ahí. Los niños lo perciben todo, desde la muerte de un pájaro y hasta la desaparición, hasta la muerte de un abuelo, hasta ven por la televisión cosas bastante duras. Rosa, vosotros desde el principio, Rosa, muy desde el principio y no tener miedo en explicar a los niños realidades de la vida y de la historia que les van a ayudar a protegerse. Rosa, ¿en vuestra familia se ha hablado abiertamente de lo que le pasó a tu abuelo? Siempre. Mi familia puso una esquela, hombre, sin decir porque había sido fusilada, pero sí puso una esquela en el año 36 para una misa. Volví a poner una esquela al año siguiente para la misa igual de aniversario. En mi familia nunca ha habido un problema. Es más, en el lugar exacto donde fue fusilado mi abuelo se puso una cruz con su nombre. Y después se cambió y se puso en otro sitio porque, digamos, la fosa es muy grande, la del cementerio de San Fernando, y se volvió a poner otra cruz más grande. A vosotros, siempre hemos hablado sin problemas. A vosotros, a ti, ¿te preocupa que se ponga en duda la importancia de la memoria histórica? Me irrita, me enfada, no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. La memoria histórica empezó de verdad en el año 39, que fue en el año, conforme iban avanzando, pues los que sabían que dónde estaban los restos lo fueron recuperando. ¿De acuerdo? Pero solo para una parte de la población, no para toda. Los perdedores, hasta que no han podido, pues hasta que no ha habido una ley que permite hacer esto. Yo es que la dinámica de la gente que rechaza esto es que no la entiendo. Porque el odio... Pero ahora se ha muerto Rosa Regás, que precisamente una de las cosas que decía siempre ella, era una republicana convencida y una persona de izquierdas convencida y tal, siempre decía, las cosas que no soporto y me levanto cuando alguien pone en duda la realidad del franquismo y la maldad del franquismo, y cuando alguien pone en duda que la defensa de la República era lo que había que hacer. Entonces, claro, hay cosas que tienen que estar claras en la vida, Luego todos los matices que queramos, pero hay cosas que tienen que estar muy, muy claras y yo creo que tenemos la obligación democrática de ser muy claros en eso y de ser muy pedagógicos en eso. Pues sí, por eso os agradecemos muchísimo estos minutos en la ventana a los dos, a Rosa de Sancha y a Jacinto Antón. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por difundirlo. Lo divisaba y solo divisé el polvo del coche que lo llevaba, Anda, jaleo, jaleo,
se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. No salgas, paloma, al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. La Ventana, con Marta Del Vado. Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare, di non guardare. E ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore. Non ho più pensato a tutte queste cose. Estamos tomando café con Matías Vallés y con Patricia Simón. Hay muchas formas de contar historias y de contar la historia. Lo acabamos de ver con los testimonios de Rosa de Sánchez y los viajes de Jacinto Antón con sus hijas. Y la historia, las historias se pueden contar de infinidad de maneras y más a día de hoy con la cantidad de tecnología que hay, ¿no? Se cuentan historias en libros, se cuentan historias por carta, que alguien todavía quedará, mediante ilustraciones, cómics, carteles, graffiti, murales. Eduardo Galeano decía que las paredes son la imprenta de los pobres. En una pared se puede denunciar la inacción de la comunidad internacional con el genocidio en Gaza, con el dolor de una madre, con un velo, abrazando a su hijo, desconsolados los dos, y el icono de cuando silencias tu teléfono, ese de la campanita tachada. En una pared se puede reivindicar la libertad sexual con un mural con la imagen de Broncano y de Pablo Motos dándose un beso en la boca. Y en una pared se puede celebrar la Eurocopa pidiendo el respeto para Lamine Yamal y Nico Williams y lo que ellos representan, ¿no? Esto lo ha hecho nuestro siguiente invitado en las calles de Barcelona. Salvatore Benintende, buenas tardes. Buenas tardes, qué bien lo has explicado. Pues ahora quería que me lo explicaras. Tú me has conocido por más de 1 millón de seguidores que tienes en Instagram como TV Boy, ¿verdad? ¿Qué tiene el arte urbano que reivindica tan bien los temas sociales, Salvatore? A ver, yo encontré que la calle es un soporte y un lugar muy democrático para enseñar el arte, porque hay mucha gente que no va a los museos, no va a las galerías, y el arte callejera llega a un público muy amplio. Y últimamente gusta a muchas personas. Hay algunos que sé que no le vuelve loco, pero bueno, yo intento hacer lo mejor que puedo. Yo, Salvatore, estoy muy contento de entrevistar, de hablar ahora unos minutos contigo, porque yo quedé impresionado, y perdona que llegara a ti en ese momento, por el beso. Hablaba Marta de tus besos, el de Pedro Sánchez también. Y Puigdemont. Es decir, yo he querido, desde que he visto ese beso en los labios de los dos, yo diría que apasionado, pero quería saber el autor de ese beso que eres tú, ¿qué pretendía? Pues yo quería hacer un homenaje al beso de la pared de Berlín, súper famoso, entre Brezhnev y Honecker. Y la frase decía, Dios líbrame de este amor mortal, ¿no? Y era como hacer como las grandes obras del pasado son eternas, nunca pasan de moda. Y entonces quería decir que por interés te quiero, Andrés, ¿no? Y a veces hay estos pactos un poco forzados, ¿no? Pero bueno, también las obras no se explican.
porque pierden toda la poesía, cada uno que vea lo que quiere. Salvatore, en países en conflicto, los grafitis, el arte urbano ha sido la posibilidad de contar lo que los poderes no querían que se supiera. Por ejemplo, en Colombia, las calles de Bogotá fueron los tapices los que su ciudadanía pudo conocer qué estaba pasando en las áreas rurales, ¿no? La guerra, que desde la capital no se veía, y eso hizo que desde el gobierno se criminalizase a los artistas urbanos y se les encarcelase. O en Siria la guerra empezó con una pintada que pedía revolución, no pedía revolución, pedía pan y más libertad. ¿Por qué teme tanto el poder a la capacidad que tiene el arte urbano de contar lo que no aparece a veces en los medios de comunicación o lo que no se puede decir libremente? Hostia, es una pregunta muy interesante, muy complicada. El arte yo no creo que pueda cambiar el mundo, pero sí puede generar debate, generar diálogo, y esto es lo que temen un poco los que son, digamos así, dictadores, ¿no? No quieren que haya esta libertad. Yo tuve una experiencia muy bonita yendo una semana en Ucrania a pintar debajo de las bombas en el periodo que aún había guerra. Estuviste en Kiev y en Bucha, ¿verdad? Sí, me cambió completamente la forma de ver mi trabajo, porque yo siempre había sido muy crítico, muy polémico, y allí vi que el arte realmente tenía el poder de también dar sosiego, dar esperanza. Si vas a un sitio de guerra, lo único que puedes hablar es de paz. Y entonces allí pintamos murales para niños. Fuimos en una escuela que había sido reconstruida, que había sido destruida, que estaba llena de niños, y vi la cara de feliz de un niño que me robó un bote de spray y se puso a pintar conmigo. Y entonces te enteras que también el arte urbano no solo es para provocar, sino también puede servir para algo más positivo. Y también con Open Arms tuve la misma sensación. Fui a pintar en el barco y me dijeron: esta obra que realizarás aquí será lo primero que verán personas que hemos salvado y rescatado de la mar. Y entonces allí pinté Open Your Arms to Life, abre los brazos a la vida, porque el arte también es para inspirar algo positivo, ¿no? Este mes también, Salvatore, has sido noticia de nuevo porque has pintado a Nico Williams y a Lamine Yamal. No los has pintado besándose, como hiciste también con Kim Jong-un y Donald Trump, pero sí con una palabra respect, ¿no? En inglés, sí. Encima. ¿Tenías miedo de un rebrote del racismo? ¿Querías manifestar tu opinión? ¿Qué había ahí? No, realmente yo uso los famosos del momento, y el fútbol es lo más seguido en España, en Italia, en Europa, como metáfora de algo más. Y en este caso era metáfora de una nueva generación de españoles que han nacido en España pero son hijos de inmigrantes. Yo también me considero un inmigrante porque vengo de Italia, que está más cerca de España, pero siempre es fuera. Y siempre nosotros hemos sido gente que viajaba, y hay que considerar que existe esta nueva realidad contra los que pretenden, ¿no?, como la raza pura, que no existe. Y entonces era como utilizar Nico y Lamine, que inspiran nuevas generaciones y inspiran también una sociedad nueva que es más multicultural y más diferente, y es bella porque es así. En los últimos 15 años hay una figura que se ha hecho muy conocida, que es Banksy, y que ha llevado su obra a lugares como el muro que divide Israel y Palestina y que delimita, ¿no?, los territorios ocupados, y a tantísimos sitios. Y además a un público muy general, ¿no? Le ha llegado su mensaje, se venden camisetas. ¿Qué ha supuesto para los artistas urbanos la figura de Banksy en términos de cómo se respeta ahora vuestro trabajo? Pues a mí me ha influido mucho sobre mi carrera, sobre todo porque me comparan mucho con él, y al principio me ponía súper contento cuando me llamaban el Banksy español o el Banksy italiano. Ahora un poco quiero separarme de aquello porque hay que buscar tu individualidad, pero sí que noté un cambio, porque cuando empecé a pintar, y era a principios del 2000, y los vecinos salían por la ventana gritando, llamaban a la policía, y ahora en cambio me hacen fotos y me piden el selfie, algunos el autógrafo. Luego he descubierto que hay algunos que se roban las obras de arte urbano, arrancan directamente la pared para llevársela. Y esto es gracias a Banksy, y hay que reconocerlo, porque ha hecho que este lenguaje
que antes era como visto como algo vandálico, hoy en día se ha reconocido como un género de arte, importante. Ya, también te llaman del Banksy de Barcelona y te voy a preguntar si este elemento de transgresión es necesario en el arte urbano. Es decir, tú podrías pintar donde pinta aquí, pinta en esta pared, pinta en este lienzo, aquí no, aquí está prohibido, o necesitas desafiar. Un punto sí, te digo la verdad, un punto sí, porque yo también he expuesto en museos, en 2 museos, uno en Milán, uno en Barcelona, ahora el año que viene expondré en el Museo de Los Ángeles, pero este punto de libertad, de que hacer algo porque te dé la gana, sin que nadie te lo haya encargado, es lo que te hace libre como artista, porque cuando realizas murales por encargo, y a mí me ha pasado porque el aeropuerto de Roma me pidieron una imagen y hice Leonardo y la Mona Lisa abrazados, siempre te tienen que aprobar la imagen y no se puede poner cosas de política, no se pueden poner cosas de religión, sexualidad, no provocación. Entonces este punto de salgo a la calle por la noche y lo hago sin permiso te da este punto de libertad, que es lo que te hace realmente, yo creo, auténtico 100%. Salvatore Benintende, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Pues gracias a vosotros por la charla. Un abrazo. Que vaya muy bien. Hasta luego. El miedo te adhiere, entrecae como una hiedra, catarata en las paredes. Maldito tu miedo. Si hablamos de contar historias, la radio, el podcast, el audio como formato, yo creo que estaría al principio, arriba de la lista de mis formatos preferidos. En la SER estamos estrenando programación de verano. Este fin de semana estrenamos el podcast Vuelo de Brujas, que está a medio camino entre, no sé si el radioteatro, la literatura, el pensamiento... Bueno, ahora vamos a ver. Fernando Navarro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Fernando es escritor, es guionista, autor de este podcast. Cuéntanos, ¿en qué consiste Vuelo de Brujas? Pues sí, eso es una mezcla de todo eso que tú has dicho. Es sobre todo un intento de recrear el viejo teatro radiofónico y que tiene ligera poca tradición, yo creo que más una tradición muy inglesa, ¿no?, de la BBC y tal, y que aquí se ha hecho más o menos poco, con continuidad, quiero decir, porque se hacen especiales y es eso, una idea de recuperar ese teatro radiofónico a través del terror y de contar historias de terror, o de adaptar o de inspirarse en historias de terror clásicas para usar el sonido para asustar a la gente. Y te ríes. Este primer capítulo se llama El pueblo más bonito de España. Está inspirado en un relato de Shirley Jackson, en La lotería. Sí. Y tú lo reubicas en un pueblo de Granada, Sacramento, donde cada año hay un sorteo y un sacrificio, pero no sabemos por qué. La gente de Madrid siempre dando lecciones, mirándonos por encima del hombro. Vienen aquí a hacerse los listos. A ver, es que esto siempre se ha hecho. Los más zagalicos, los viejos, las señoras. El campo se muere y si no lo hacemos... Estas son las cosas que construyen los zagales para este día. Tienen sangre, me cago en la puta. ¿Qué hacéis? ¡Dejadme en paz! Es Pedro Casablanca. Todo este relato se va contando a través de los vecinos del pueblo, que es no hay narrador. Sí, son bueno, ellos mismos. Claro, la parte, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho en cada capítulo es hacer como grabaciones encontradas, por eso tiene este sonido tan particular con un insecto y que parece un sonido como de cinta gastada, ¿no? Porque en todo estamos intentando, hemos hecho un juego de reconstrucción sonora de un momento concreto, en este caso, como tú dices, en un pueblo de Granada donde ocurre esta lotería, y lo que hemos hecho ha sido coger la historia original de Shirley Jackson e ir transformándola y llevándola a presentes conocidos y a contextos conocidos de la realidad española lejana o presente o pasado, o sea, como jugando un poco con los formatos y con el contexto social, además. Uh-huh. Matías. Hay un recuerdo de terror, yo creo que el recuerdo de terror radiofónico que tenemos todos es Orson Welles, ¿no? En la invasión de los mundos. Pero te quería decir, primero enhorabuena por haber cogido el relato de Shirley Jackson, que aparece primero en el New Yorker, y que hay una versión en cómic que es imprescindible. Sí, de su nieto, ¿no? Su sobrino nieto. Exactamente. Sí, o sea, sí. De verdad que si sirve este programa para que gente se vaya a leer o a ver el cómic La lotería es extraordinario. Y lo que te quería decir es si es más difícil, si tú en algún momento dices, hombre, esto sería
sería más fácil con imágenes que no solo con sonidos, o si el sonido también puede asustarnos. Bueno, de hecho, era lo más difícil, porque podíamos haber hecho, digamos, relatos sonoros, ¿no? Que directamente usan el lenguaje de la tercera persona o del narrador consciente, omnisciente, y son transcripciones casi literarias, ¿no? Como se hacía, no sé, Juan José Plans, ¿no? Que en su momento lo hacía mucho en la radio. Pero aquí el reto era triple, o sea, era intentar que fuera a través de reproducciones sonoras, cosas que podrían estar pasando y que tú te has encontrado la cinta y la cinta te cuenta la historia, con lo cual nunca podíamos tener un narrador que la contara. Entonces era triple reto, porque no hay nadie diciendo. Entonces sí que obviamente Orson Welles es como el gran referente de cómo asustar a través del sonido. Pero era muy bonito. A mí, de hecho, yo creo que voy a escribir guiones, porque yo me dedico al cine básicamente, mucho mejor, porque voy a estar pensando siempre cómo puedo contarlo elípticamente, es decir, cómo puede no verse para que dé más miedo. Y hay otra cosa, Fernando, muy importante, que es, hemos estado hablando de nazis, por supuesto, contra los nazis, del golpe de Estado, es decir, respuestas colectivas, porque en los nazis siempre decimos cómo pudieron los cultísimos alemanes, mucho más cultos que nosotros, convertirse masivamente al nazismo, el golpe de Estado franquista, etcétera. Y creo que vosotros estáis relacionados con este sesgo de conformidad, es decir, ¿por qué nos adaptamos tanto a los otros? Y yo quiero decir además que esto también ocurre en las tertulias radiofónicas, es decir, lo que yo digo hoy depende de quién está aquí, si está Marta, si está Carles Francino, si está Patricia, el día, quién está el invitado. Es decir, tenemos siempre esta voluntad de quedar bien, ¿no? De acomodarnos al grupo. Y estoy acordándome de los seguidores de Trump que hemos visto esta mañana, con la oreja tapada como él, ¿no? Que tiene la oreja herida. Sí, es que además hay una cosa en el cuento, en el relato original y en el seco de conformidad, que es que uno cree que nunca sería esa persona hasta que está ahí dentro, ¿no? Eso que estáis diciendo de ese momento en el que tú dices, no, yo nunca defendería o esa idea de la Alemania de Weimar, que era el ejemplo de la libertad, y 20, 30, 40 años después esa gente estaba en el extremo opuesto de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces tú crees que nunca vas a ser ese hasta que te ves en medio de lo que pasa en el cuento de la lotería o en estas manifestaciones de violencia excesiva donde dices, pero no soy yo, que yo creo que es el tema principal del terror, que es la pérdida de identidad. En todo, lo que define una historia de terror es el momento en el que tú dejas de ser tú. Y en la lotería de Shirley Jackson pasa mucho, y el seco de conformidad, que es esta cosa en la que tú te fundes con la masa, es cuando tú ya no eres tú. De repente no te reconocen, que es una cosa casi junguiana, ¿no? Yo ese que está en el espejo no soy yo, o la persona que tengo delante no la reconozco, ¿no? Entonces yo creo que el terror de la falta de identidad es la base seguramente del principal miedo, que es dejar de ser uno, ¿no? ¿Cuál es el principal elemento de una narración de terror literaria? ¿Y qué es lo que nos engancha? Porque claro, uno lo pasa mal, pero no puedes parar de escucharlo, de leerlo, de verlo. Y yo creo que además los que nos gusta escribirlo, verlo, escucharlo, encontramos cierto, por eso cuando has dicho que me he reído, porque es que a mí me parece divertido, yo viendo género, leyendo género, y yo creo que hay algo de la sensación de que cuando acabe tú vas a estar en tu sofá, o ahora en el chiringuito, o en tu cama, o en el cine, y vas a salir y a ti no te ha pasado nada. Entonces hay algo muy catártico en la sensación de he visto a gente pasándolo muy mal, yo he estado un rato con ellos, me he identificado, podría llegar a entender ese miedo, pero yo estoy cómodamente accediendo a esto, y de alguna manera tiene algo más lúdico. Incluso en las historias más terribles de terror siempre hay algo lúdico, hay algo de divertimento que no tiene el terror real, ¿no? Yo soy un fanático del terror cinematográfico, de Scream, de Saw, de todas las series, ¿no? Los Viernes 13, todo lo que hemos visto todos, pero también si luego yo hiciera algo horrible, lo primero que se diría era un fanático de estas películas. Ya lo veíamos venir, que si estaba viendo Scream acabaría con un cuchillo en la mano, con un machete. Es al contrario, ¿eh? Yo creo que la gente que escucha canciones alegres todo el rato, eso es lo que hay que mirar, lo que tienen en la nevera y en los cajones, porque yo casi, no sé, yo que por ejemplo voy al Festival Fantástico de Sitges todos los años, somos una comunidad de amigos muy sanos, y cuando veo a alguien yo digo como muy especialmente alegre, digo uy, qué miedo me da, o que no ve nada, no, es que a mí no me gusta la violencia en el cine, no me gusta el terror, digo uy, qué miedo. Sospechas, ¿no? Sí. Oye, no quiero dejar pasar las interpretaciones. Sí, Pedro Casablanc, que era el fragmento que habéis puesto, lo interpreta. Hemos tirado de básicamente un repertorio de actores muy conocidos, buenos amigos, con gente con la que he trabajado. Pedro Casablanc, actor con el que además luego hablamos después de nuestro programa, o sea, después de la parte de ficción sonora, me quedo hablando con Pedro, que además de repente hace una vinculación con Lorca y el terror, algo que yo nunca había pensado. Y José Manuel Poga, que es un actor pues que se le ve mucho, o sea, muy conocido y que ha estado en La Casa de Papel, por ejemplo, ahora está en la película nueva de Amenábar, y que además aportan esa cosa de actores andaluces auténticos, y vinieron muy felices de jugar con las voces, ¿no? Porque un actor
Es verdad que dijo, tío, qué guay, voy a hacer una interpretación, voy a contar una historia y no tengo que pasar por maquillaje, por vestuario. Es mi voz la que va a contar la historia, ¿no? Y eso es muy bonito trabajar con ellos desde esa perspectiva, que solo es la voz la que va a interpretar el personaje. Si te parece, cada semana vamos a charlar contigo un poco sobre el siguiente episodio, que no tiene nada que ver con el anterior. Cada capítulo va a ser una reinterpretación, que ni siquiera son adaptaciones, de un relato más o menos clásico y más o menos oculto, y de la historia de la literatura, sin ir nunca a los nombres muy conocidos. Probablemente Shirley, que no es tampoco muy conocida, es la más conocida, y va trayéndonos a territorios conocidos españoles, a contextos muy concretos, y contando distintas historias, distintos acercamientos al terror, distintos terrores que tenemos cada uno, y hablando con los actores también de cómo hemos trabajado esa adaptación. Vuelo de Brujas, la madrugada del domingo al lunes a partir de la 1 de la mañana. Y luego que es la hora perfecta para escuchar estas cosas. Así que el lunes vas a trasnochar, Matías, para escucharlo del domingo al lunes, o lo puedes rescatar luego en el podcast. Dígame, al sesgo de conformidad. Mira, una excepción de esta casa al sesgo de conformidad es Juanjo Millas. Juanjo Millas es una persona que siempre sigue su camino, su trayecto, su itinerario, sin atender, digamos, a quién tengo al lado y debo adaptarme. Es verdad. Fernando Navarro, muchísimas gracias. Marta. Matías, Patricia, gracias. Patri, tú ya sigamos. Hasta mañana. Sí. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.